Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a su programa Amanecer Campirano. Me da muchísimo gusto estar con cada uno de ustedes en los diferentes espacios en radio, en el 1150 de la AM aquí en Ciudad de México, por Albavisión en el interior de la República, y la invitación como cada mañana es que nos sigan en nuestras redes sociales, búsquenos como Acoustic Informa, Acoustic Noticias. Son las dos maneras en las que nos va a poder encontrar en las diversas redes sociales para que nos pueda seguir, y no solo los contenidos de Amanecer, sino todos los contenidos de la cadena los podrá encontrar disponibles en las diversas redes sociales. Y para comenzar el día de hoy en Amanecer Campirano, estamos de nueva cuenta con uno de nuestros especialistas a quien le confiamos muchísimo los temas que tienen que ver con los agromercados, y en esta ocasión quisiéramos platicar con él el tema del presupuesto que se planeó para el 2026 en torno al campo, ver las perspectivas que puedan existir, las áreas de oportunidad, y bueno, todo esto como proyecto, claro, habrá que ver las modificaciones que le hagan en las cámaras. Esto a más tardar en el mes de noviembre tendrá que ser aprobado por las diversas cámaras para que, bueno, pueda empezar el 2026 con un presupuesto. Y por ello les digo que tenemos a nuestro invitado muy especial, Fernando Cruz Morales, quien es socio director de estudios y proyectos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, quien tiene toda la experiencia y la voz, los estudios para podernos platicar un poco más del tema. Fernando, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Sí, o lo que posiblemente el auditorio no conoce, tú no conoces, que también yo trabajé en la Secretaría de Hacienda hace casi 13 años atrás en egresos, y justamente me tocaba en el mes de septiembre ayudar junto con todas las direcciones generales de programación y presupuesto a entregar el paquete económico antes, los primeros días de septiembre, y tenerlo listo, negociado y listo para ejecutarse en el siguiente año, en la segunda semana de noviembre. Muy bonita época. Entonces pues sí les puedo contar bastante de lo que sucede y lo que viene de este presupuesto 2026. Muy bien, Fernando, justamente si no sabía este dato, y es aún más de valor para nosotros poder contar con la experiencia desde adentro. ¿Por qué? Porque a lo mejor mucha gente de pronto lo desconoce o no sabe cómo funciona, y que tú no lo puedas decir de las diversas formas. Primero preguntarte, el presupuesto, y a lo mejor la pregunta es un poco obvia y se va a responder sola, pero el proyecto de presupuesto para el campo para el 2026 ¿bastará para los objetivos que tienen en el gobierno federal? Mira, de entrada te voy a decir que no, pero vámonos unos cuantos pasos para atrás. Creo que el presupuesto de egresos, yo hay que poner en contexto para todo nuestro auditorio, el presupuesto de egresos es un proceso que inicia desde un año antes, en el cual el gobierno federal tiene la obligación, a través de la Secretaría de Hacienda, de planear qué es lo que van a ingresar en la caja, y con esos ingresos se van a solicitar deuda, y sobre eso ya van a tener un ingreso total. ¿Para qué? Para después de eso ir destinando el recurso que se vaya a captar en las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. En ese sentido, pues bueno, es ahí donde primero hay que ver el Plan Nacional de Desarrollo, cómo está, cuáles son las prioridades, y con eso vas a entender en cada año qué es lo que le van a estar metiendo, o a la cajita a la que le van a estar metiendo el dinero, y pues es ahí donde encuentras a las diferentes secretarías de Estado con sus programas, y esos programas que atienden las necesidades de las personas. En ese sentido, pues bueno, hay que iniciar diciendo que el presupuesto para el 2025 está proyectado en más de 10 billones de pesos, 10.2 billones de pesos. Es un presupuesto histórico, es el más alto, tiene un incremento casi del 9.6% con respecto al presupuesto autorizado el año pasado. Hay que decir también, la autorización de este presupuesto, o el visto bueno del presupuesto, corre solamente a los diputados, no es una ley o porque es un decreto, es un decreto que solamente aprueban los diputados, y los senadores pues bueno, no opinan sobre esto. Los senadores, por otro lado, sí opinan sobre la ley de ingresos, y después de eso la pasan a ratificación por parte de la Cámara de Diputados, pero pues bueno, eso es solamente como anecdótico. Dentro del presupuesto, estos 10 billones de pesos, existe, como les decía, el gasto que son para pagar las adeudos del servicio de la deuda, tanto interior como exterior, el gasto que no está previsto, y también están las secretarías. Y dentro de esto,
existe un programa, se llama Programa de Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que nace a través de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, si mal no recuerdo fue publicada en 2003, esta ley, en la cual pues bueno, habla mucho sobre qué es lo que debe gastar o cuáles son las prioridades que debe de gastar el presupuesto en todos los años debe considerar, y todas las secretarías que estén o que tengan algún impacto en el medio rural, pues bueno, qué es lo que tienen que hacer en concordancia. Al respecto, pues bueno, se generó un anexo que se conoce como el PEC, en el cual se establece todas las secretarías con los programas y el gasto que está destinado al desarrollo rural sustentable, y pues ese monto total de las secretarías que puede llegar a tener un impacto en el medio rural está evaluado en más de 529,000 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir comparado con el año anterior? Que esto es un incremento de más de 75,000 millones de pesos, casi un 17% con respecto al año anterior. ¿Y cuáles son los principales aumentos? Pues bueno, vemos que crece el tema de bienestar, la Secretaría del Bienestar, con más del 25% de los programas. Esto es un refuerzo hacia sus programas sociales prioritarios. Vemos por ahí también el tema del IMSS, que recibe un incremento dentro de las asignaciones de casi 40,000 millones de pesos. Vemos el IMSS Bienestar, que se incorpora con 25,000 millones de pesos en el nuevo, como un nuevo rubro dentro del PEC. La Semarnat, o la Secretaría de Medio Ambiente, recibe más dinero, casi 14,000 millones de pesos más, que esto es un incremento sobre el 126%. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas participa de nueva cuenta con 4,000 millones de pesos. Comunicaciones y Transportes, que sube 1,500 a 1,500 millones, un incremento del 71%, lo cual es muy bueno porque ahí estamos hablando de los caminos a cosecha, los caminos rurales, estamos hablando de la infraestructura en telecomunicaciones. Entonces, pues bueno, lo vemos con muy buenos ojos. Y llega el que debería ser la Secretaría de la Competitividad, la Secretaría que incrementa la productividad, que incrementa los ingresos, que nos hace más grandes en el sector agroalimentario, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que recibirá este año, propuesta por la presidencia, 75,000 millones de pesos, que esto es apenas el 1% más que el año pasado. Lo cual, pues bueno, dado que esto es un tema preocupante, porque como lo digo, es la secretaría más importante, que la que más incide en el desarrollo rural, y pues bueno, solamente tener un incremento del 1%, en términos nominales, si lo hubiéramos comparado contra otros años, pues estamos llegando posiblemente al presupuesto de 2015, en términos nominales, y si lo viéramos en términos reales, pues bueno, nos estaremos comparando contra un presupuesto posiblemente de 2012, 2010. Entonces es un problema de que el dinero que se le está asignando a la Secretaría de Agricultura, pues bueno, no es suficiente y no es el presupuesto más grande que se le haya destinado a la agricultura dentro de los últimos 30 años que nosotros le hemos dado seguimiento al presupuesto en esta temporalidad. Justo, Fernando, sí. Me gustaría preguntarte esa parte. ¿Habrá rubros en los que la Secretaría de Agricultura, con el presupuesto que aparentemente pudiéramos decir que va a ser el final, puesto que la Cámara de Diputados sabemos que tienen una mayoría por parte del partido al que pertenece la presidenta, entonces pues seguramente se van a ir con concordancia y las modificaciones a este proyecto de presupuesto serán las mínimas. No habrá una gran diferencia o no habrá grandes debates, pese a lo que las narrativas quisieran que fueran o nos pudieran decir. En este sentido, a mí también me gustaría nos ayudaras también a entender un poco el tema de, bueno, ya nos explicabas la parte de los objetivos, hacia dónde van enfocados un poco dependiendo del Plan Nacional de Desarrollo. También ya hemos platicado contigo que el Plan Nacional de Desarrollo actual no dista mucho de los objetivos de lo que fue el sexenio pasado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum está repitiendo un tanto la fórmula con algunos cambios, pero algo que ha preocupado al campo desde el sexenio pasado y tiene que ver con un tema presupuestal y se refleja en la actual crisis, porque sí es una crisis la que se está viviendo con el gusano barrenador del ganado, es el tema de la sanidad. Nuevamente en este presupuesto o en este proyecto de presupuesto no está siendo tan favorecido el tema de la sanidad y la inocuidad en el tema agroalimentario.
Platícanos un poco en torno a este tema, porque si bien lo dices, también el presupuesto o el proyecto de presupuesto va enfocado a los programas sociales, no fuera de los que ya conocemos, fertilizantes, Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, todos estos, ¿no? Entonces, un poco desprotegido el tema de inocuidad pese a la crisis que actualmente vivimos. Efectivamente, vemos que en el presupuesto del año pasado se autorizaron 5.433 millones de pesos para el Senacica y con sus gastos de operación, y este año la propuesta de saque que envía el gobierno federal es de 5.086 millones de pesos. Esto es 6.4% menor, o es una reducción de 350 millones de pesos casi que se le está haciendo. ¿Y esto para qué? Como bien lo señalabas, para priorizar el tema de los programas que están constitucionalmente dentro de, se tienen que darle prioridad, que son Sembrando Vida, fertilizantes, programa para el bienestar, antes lo que era Proagro o Procampo, acopio para el bienestar o precios de garantía, el programa de abasto rural de Liconza, el consumo de leche de Liconza y adquisición de leche para productores nacionales, que son los que están en la Constitución. Pero sí, el tema es que están haciendo una reducción en el tema de la inversión y el gasto que se tiene que hacer, el gasto corriente que se tiene que hacer para mantener la inocuidad, y esto habla muy mal del gobierno. ¿Por qué? Porque habla de que es un desconocimiento de que las funciones del gobierno son principalmente regular y dotar de bienes públicos, y un bien público es la sanidad, no es estar regalando dinero a manos llenas sin incrementar la productividad o sin tener un impacto real en los bienes que el gobierno tiene que garantizar. Esa es la función real del Estado, no es, como te digo, no estar regalando dinero. Entonces el Senacica, igual con esta reducción, pues bueno, si estamos teniendo un problema con la parte de la supervisión, se tienen que hacer inversiones de más de 30 millones de dólares para el próximo año tener una planta de mosca inerte en el sureste de México, y se tiene que tener un sistema de vigilancia más activo para poder combatir poco a poco esta plaga que no se va a quitar ni en 1 ni en 2 años. Pues sí, es un contrasentido el tema de que se le esté bajando el presupuesto al Senacica cuando más de 1.100 millones de dólares se exportan de ganado en pie, o se exportaban de ganado en pie, y eso pues obviamente beneficiaba a toda la cadena ganadera de México, desde el sur-sureste hasta los muy especializados en el norte, y justamente generábamos esta parte en la cual nosotros abastecíamos de becerros el mercado de Estados Unidos, manteníamos también estables los precios de la cadena de la carne allá, carne que también de repente se nos exporta, y pues bueno, obviamente al no tener un hato ganadero suficiente y han disminuido los sacrificios allá de las reses, la carne se ha encarecido, y se encarece también la carne aquí en México. Fer, te voy a tener que interrumpir tantito porque vamos a ir a un corte comercial. Conoce los patines hidráulicos Mecatec, con 2 capacidades de carga, 2.5 y 3 toneladas. Están fabricados con una estructura de acero, ruedas de alta resistencia, bomba hidráulica de hierro fundido y una barra inferior de acero que garantiza el mejor rendimiento del mercado. Llama ahora al 55 41 69 1500. Haz de tu empresa una empresa eficiente. Hazla una empresa Mecatec. Mecatec, mecanización inteligente. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más, con Omi 360 tienes la solución en tus manos. Solo añade 1 litro de agua, gira y ¡listo! Limpia pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de Omi 360. Limpia superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que Omi 360 haga el trabajo sucio. Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon, o llama ahora al 5590 357600. 5590 357600. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon, o llama ahora al 5590 357600. 5590 357600. Omi 360, la última generación de trapeadores a tu alcance.
Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano agradeciéndole su preferencia. Estamos platicando con Fernando Cruz Morales, socio director de estudios y proyectos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, acerca del proyecto de presupuesto para el 2025, lo que tiene que ver con los egresos para el campo, el temas agrícolas. Antes de irnos al corte, le interrumpí un poco a Fernando con el tema que estábamos platicando en torno a la inocuidad y la sanidad y lo que tiene que ver con el gasto que se le estará o se proyecta que se esté dando para el 2026, siendo que hay una reducción, siendo que tenemos el tema del gusano barrenador del ganado avanzando, ya no solo se encuentra en los estados del sur, sureste, está avanzando poco a poco, están tratando de entenderlo, pero como en todo tema, sin presupuesto, se ve complicado. Ya nos decía Fer también las implicaciones que tiene que ver con este tema y cómo era manejado el darle la prioridad al tener una sanidad y una inocuidad, porque bien lo dice nuestro invitado, el tema es cuidar nuestros bienes públicos y de pronto un poco descuidados viéndolo por la parte de la sanidad. Usted lo debe de saber, público, esto no es nuevo. Lamentablemente desde el sexenio pasado se viene manejando reducciones hacia el SENACICA, que a nivel federal es quien maneja el tema de la sanidad y la inocuidad, y esto pues justo abordándolo como es una institución que tendría que tener los recursos suficientes para hacer esta protección. Hoy es el gusano barrenador del ganado, ha sido desde el año 2024, más o menos por estas fechas, ha sido un tema contundente para quienes trabajamos en el agro en distintas formas, ya sea comunicando y evidentemente quienes están en primera línea realizando las labores para poder hacer los controles. Están realizando en el momento en el que estamos haciendo este tema, pues todos los esfuerzos para que para que pues, se pueda sostener o poder controlar, pero bueno, efectivamente sin presupuesto es complejo. También, Fer, preguntarte, en el tema de la autosuficiencia alimentaria, que tú nos lo decías desde el inicio de este programa, los presupuestos que se van a ver en este sexenio tienen que ir alineados con indicadores hacia el tema del Plan Nacional de Desarrollo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Obviamente uno de sus ejes para el campo es la autosuficiencia alimentaria y la soberanía alimentaria, lo cual lo sostiene en el Plan Nacional de Desarrollo con sus programas de bienestar, los programas sociales, constitucionales, que ya también nos decías. Pero justo en estos, ahí hay una diferencia o hay algo un poco que nos ha faltado ver indicadores y resultados. Me refiero al tema a lo mejor de abasto rural, lo que antes era Diconsa, ahora Alimentación para el Bienestar, lo que antes era Segalmex, ahora Alimentación para el Bienestar, también con precios de garantía. ¿Qué tanto de verdad se ha podido comprobar que sí tengan o sea, que el destino de este presupuesto que se les está dando por indicadores, no que nosotros digamos, sino ustedes que en mercados, ustedes estudian esta parte, se ha comprobado que sí suman a tener una mayor autosuficiencia, que era lo que perseguíamos el sexenio pasado, ahora soberanía alimentaria? Pues mira, te diría de principio que es triste decir que no ha habido este buen deseo por parte del gobierno, ni anterior ni actual, alcanzar la autosuficiencia. Hay que también poner un matiz de por medio. No conozco ningún país que sea autosuficiente. Eso es una gran mentira que algunos ideólogos de este gobierno y del anterior han querido hacer creer que existe la autosuficiencia. La autosuficiencia es un bien deseable, es algo deseable como perseguir un unicornio, yo lo pondría de esa manera, pero lo que sí deberíamos estar velando es más bien por la seguridad alimentaria, que la seguridad alimentaria te dice que tienes que tener a tu población, garantizarle al menos el acceso a una canasta básica en todo momento que sea nutritiva y asequible. Esto no quiere decir que necesariamente tenga que ser con producto nacional, sino que tienen que tener las personas el abasto que tengan que tener, que puedan traerlo de algún lado, que puedan tenerlo disponible, que sea saludable para la gente y que tengan el dinero para comprarlo.
Eso es lo que deberíamos estar buscando y persiguiendo como parte de las Naciones Unidas y de la FAO dentro de nuestro territorio. El otro tema pues es un tema totalmente ideológico. Entonces, partiendo de ahí, pues bueno, México nunca va a ser autosustentable, nunca va a ser autosuficiente en todos los alimentos. No porque no queramos, no porque no tengamos buenos productores, sino más bien porque no tenemos las condiciones agroclimáticas para ser campeones en todo. No se puede ser campeón de básquetbol, de fútbol, de voleibol, de automovilismo. Pues no, podemos ser muy buenos en unas cosas como frutas y verduras, podemos ser buenos productores de carne de res, muy buenos en el tema de huevo y de pollo, pero nuestro coco siempre van a ser los granos. ¿Por qué? Porque no tenemos grandes extensiones, planicies, no tenemos un riego o una superficie de riego muy grande, no tenemos un temporal excelente, muchas cosas que nos limitan. Entonces es un gran problema esto que vemos. Y ahora, si nos vamos desde el lado de cómo ha incidido la política pública en el tema de la autosuficiencia, pues bueno, tampoco se ha logrado nada. Hoy en día, este año lo vamos a cerrar con una importación de más del 51% de los granos que México necesita alrededor del año. Este año vamos a importar más de 25 millones de toneladas de maíz entre amarillo y blanco, que ya llevamos más de 600,000 toneladas de maíz. Ya las llevamos y pues bueno, ahí lo que está pasando es que, ¿por qué se da? Porque no tuvimos agua. El año pasado en las presas en Sinaloa fue una producción bastante pequeña la producción que se tuvo de maíz. Este año pues ya tenemos un poco más de agua, seguramente tendremos más de 400,000 toneladas de maíz que se van a sembrar, 400,000 hectáreas de maíz que se van a sembrar en Sinaloa. Y en el caso del trigo, pues bueno, el trigo fue pésimo. Si consumimos 8 millones de toneladas, apenas vamos a producir 1.8, 2 millones de toneladas este año. Entonces, de trigo, entonces todo lo demás lo vamos a tener que importar. Si lo medimos de esa manera, entonces las políticas públicas que han instaurado este gobierno y el anterior no han sido nada efectivas para el tema de la soberanía alimentaria. Correcto, Fer. Justo buscando aquí en el proyecto, estiman que para la Secretaría de Agricultura estarán dando para fertilizantes 18,200 millones de pesos. Bastante, sí, sí ha tenido un crecimiento a partir del 2023 que se lanzó a nivel nacional, que comenzó con 16,000, ahora ya va a 18,200 millones de pesos, dejando en segundo lugar a su segundo programa, Producción para el Bienestar, 17,472 millones de pesos, precios de garantía y leche para el bienestar, poco más de 1,539, abasto rural, 2,664 millones de pesos, y para la pesca, 1,998 millones de pesos. Ahí también preguntarte, Fer, ¿qué tanto estamos descuidando la pesca? Platicando con nuestros amigos de Oceana, nos decían, ellos miraron con muy buenos ojos el inicio de este sexenio porque habían colocado un comisionado que por currículum, Alejandro Flores, traía todo el tema muy planchado, muy educado. Yo como comunicadora puedo expresarle, lo he expresado en muchísimos otros espacios, en este y en muchos otros espacios también, que en cuestión de pesca, la verdad es que desde mucho antes, muchísimo más atrás de hace 6 años, era muy complicado tener por lo menos un censo que nos dijera cuántos pescadores, cuántas pescadoras. Tenerlo certero era muy complejo, incluso dentro de la propia Secretaría era muy complejo. Y mira, cuéntanos un poco también en torno al tema. Te voy a decir una cosa, la pesca no existe en México. O sea, es un tema estructural y de sexenio. Y me refiero en el tema, uno, de el dinero que se le ha dejado a la CONAPESCA, a la INAPESCA. Pues bueno, desde hace muchísimos años se ha abandonado las políticas públicas hacia el sector pesquero y acuícola. El presupuesto más grande no ha rebasado alrededor de los 3,000 o 4,000 millones de pesos al año, juntando todas las bolsas. Y pues es terrible porque una de las proteínas inocuas y con mejor calidad y asimilación para las personas en todas las edades y que tienen muchos beneficios, muchos aceites esenciales como los omega 3, es justamente la pesca. Entonces, los pescados, los mariscos, lo poco que producimos, hay calidades muy buenas como de atunes que se exportan a Japón, se exportan fuera de México, las langostas, los camarones,
igual que las almejas, los callos de hacha, y que se consume muy poco en México. Tenemos un consumo per cápita muy bajo en el tema de ¿cómo se llama?, de mariscos y de pescados, lo cual pues dice que estamos muy desbalanceados y muy cargados hacia las proteínas animales, como son pollo, res, cerdo, huevo, como parte de nuestra dieta básica. Creo que es un tema también de preferencias y de consumo, y pues bueno, esto ha hecho que no florezca de una manera adecuada la pesca. Por otro lado, tenemos problemas muy serios por la falta de buenas políticas públicas, de la supervisión, que esto va muy entendido de que el gobierno federal prefiere regalar dinero en lugar de hacer tareas de supervisión, como son la regulación de nuestros mares, en los cuales existe pesca durante la época de veda, pesca con muy malas prácticas, como puede ser la pesca de arrastre, y eso genera al final un daño no solamente a la economía, sino un daño ecológico posiblemente irreversible. Hay que recordar que durante muchos años la totuaba estuvo protegida en la zona de Baja California. ¿Por qué? Porque la pesca furtiva hizo que la totuaba pues casi desapareciera. Hoy en día, a través de la acuacultura, se ha logrado restablecer la producción de totuaba, y hoy ya se encuentra otra vez en los platos de muchos mexicanos. Pero es un claro ejemplo de que el gobierno ha dejado de ser una función importante, que es la regulación. ¿Por qué? Porque ven que el gasto corriente es un gasto poco rentable socialmente. Me refiero socialmente para poder captar votos. Entonces sí es un gran problema que se tiene, y que el gobierno debería estar pensando más allá de los temas electorales en los siguientes 5 o 6 generaciones de mexicanos y qué país les vamos a dejar. Correcto, Fer. Quiero aprovechar un poco también el tiempo, porque hay muchos temas que tocar en cuanto al presupuesto, pero también viene la parte en donde ya casi nos vamos a despedir. Por ello, se va a quedar en el tintero alguna pregunta que te iba a hacer en torno al cambio climático, a todo el tema de las sequías, las grandes lluvias. Hoy podemos hablar por lo menos de que el sistema Cutzamala está casi en su capacidad, pero eso beneficia evidentemente a la Ciudad de México, zona centro, exacto, a la zona urbana. ¿Qué sucede con nuestras zonas del sur, del norte y de un tanto también del Bajío, que no están siendo tan beneficiadas? Incluso podríamos hablar de Sinaloa, nuestro gran granelero, en donde, ya no lo has dicho tú, el maíz que se espera para este ciclo no es precisamente la mejor cosecha que ha tenido México. Pero Fer, se nos terminó el tiempo, y te voy a invitar para que nos volvamos a ver y platicar un poco también de este tema en un par de programas más. Encantado de la vida. Muchísimas gracias, Fer. Te agradezco siempre a tu disposición y que nos expliques con tanta puntualidad, para que todo nuestro público y sobre todo pues también esté allá afuera esta información y haya variedad de lo que decimos. Muchas gracias, Fer. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego, muy buen día. Estuvimos con Fernando Cruz Morales, socio director de estudios y proyectos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más, con Omi 360 tienes la solución en tus manos. Solo añade 1 litro de agua, gira y listo. Limpia pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de Omi 360. Limpia superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que Omi 360 haga el trabajo sucio. Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon, o llama ahora al 5590-357600. 5590-357600. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon, o llama ahora al 5590-357600. 5590-357600. Omi 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. Conoce los nuevos contenedores expandibles transportables de última generación Mecatec. 4 pasos en 4 minutos. Acomoda, engancha, levanta y arma.
Construidos con una estructura de acero de 3.5 milímetros, cuentan con ventanas de aluminio y puertas ligeras. Mecatec te ofrece la solución más rentable, rápida y económica para la edificación instantánea de espacios útiles. Los contenedores expandibles transportables Mecatec son 100% resistentes al agua y a prueba de fuego. Utilízalos para centros de atención, almacenes, viviendas temporales o alojamientos para construcciones. Cuentan con un sistema de aislamiento térmico que permite la operatividad continua. Llama ahora al 55 41 69 1500 o visítanos en www.mecatec.tv y conoce los atractivos precios de contado y meses sin intereses. Armado fácil y seguro en minutos. Mecatec es innovación en contenedores expandibles transportables. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Le agradezco su preferencia después de hablar de estos temas tan, pues, no complejos, sino un poco que tiene que ver su pensada, sus temas de ponernos en perspectiva todo lo que tenemos que ver en el campo. El campo sí es producción, sí son paisajes bellísimos, sí somos buenos en muchas cosas, pero también sin recurso económico pues la vemos complicada. Pero vamos a ir a una buena noticia. El pasado 7 de octubre fue el Día Nacional del Vino Mexicano, y por ello tuvimos el honor de platicar con Elizabeth Rojas, directora general del Consejo Mexicano Vitivinícola, con quien nos estaremos platicando acerca del panorama del vino mexicano, tanto nacional como internacional. Vamos con ella. Muy buen día, estamos, como ya lo anunciaba yo en el estudio, estamos de manteles largos, brindando, ojalá fuera así, con Elizabeth Rojas, directora general del Consejo Mexicano Vitivinícola, porque en días pasados tuvimos el Día del Vino Mexicano, que es una gran iniciativa que hace muy poco pues ha tenido que ver la luz, y esto ayuda a visibilizar en muchos sentidos la importancia de este sector en nuestro sector agroalimentario, porque habrá que decirlo, en cuestión monetaria también es uno de los más preponderantes, y el tener un día nacional pues ayuda muchísimo a visibilizar todos los espacios. Pero para ello tenemos aquí a Elizabeth Rojas, a quien le doy la bienvenida y le agradezco que esté con nosotros. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias, Fer, muchas gracias por este espacio que das al Consejo Mexicano Vitivinícola. Pues vamos a comenzar. Primero que nos digas un poco, pues el esfuerzo que se ha hecho desde el Consejo y desde todos los productores y productoras de vino para celebrar este Día del Vino Mexicano, y cómo ha ido evolucionando, no solo en la parte de ya verlo pues concretado, sino todo el trabajo previo y lo que llevamos de este día. Pues muchas gracias, Fer. Mira, la verdad que estamos muy contentos en el Consejo Mexicano Vitivinícola. Por tercer año consecutivo estamos celebrando el Día del Vino Mexicano. La verdad es una celebración de nuestra industria y un reconocimiento al trabajo que hacemos en el campo de nuestros productores. Esta es una cadena productiva, yo creo que de las más completas que tenemos, porque fíjate que a lo largo de la cadena estamos generando empleos. En el campo somos el segundo empleador, generamos anualmente más de 500,000 empleos a jornaleros, y eso la verdad es que nos convierte en el segundo empleador del campo a nivel nacional. Y aparte de los empleos que generamos en campo, en las vinícolas estamos generando empleo para aquellos profesionales, bueno, desde campo, por supuesto, aquellos profesionales que desde campo están atendiendo nuestras plantas, nuestras vides. También tenemos que reconocer el trabajo que se hace en la enología, a los enólogos que nos hacen saborear, por decirlo así, esos buenos vinos que produce México, esos vinos de calidad que estamos ganando reconocimiento internacional. Y este año, por supuesto, con más de 550 proyectos a nivel nacional, con 17 estados productores que se sumaron a este festejo, esta celebración. Y por supuesto,
dentro de las actividades, mencionarte que este año pues tuvimos las puertas abiertas en la Secretaría de Turismo, donde tuvimos una exposición, una rueda de prensa en el que anunciamos las diferentes actividades que teníamos para festejar durante esta semana que concluimos justo. Y tuvimos también una exposición entre vides, México entre vides, que estuvimos en el Senado de la República. Ahí todavía podrán visitarla y vemos ahí en esas fotografías pues cómo es que la experiencia de las vinícolas con pues como el paisaje, ¿verdad?, que quieren transmitir de lo que cada una tiene en su vinícola en esos estados. Y pues bueno, pues básicamente comentarte que esas fueron de las actividades para dar a conocer lo que tenemos en México de manera visual. También tuvimos este año el Salón del Vino, donde 65 vinícolas estuvieron participando para vender y ofrecer su producto al consumidor. Tuvimos excelente respuesta. La verdad es que la edición de este 2025 fue la primera. La respuesta fue más que superada. Yo creo que esperábamos la mitad de lo que se logró este año, y pues esperemos que el Salón del Vino siga creciendo y que los consumidores y los amantes del vino vayan a este evento a conocer la oferta que tenemos en México, grandes vinos, grandes propuestas, grandes innovaciones, y que tuvimos la participación en esta ocasión de 10 estados, 10 de los 17. Entonces, pues la verdad es que México debe estar cada año de manteles largos en este día, pero durante todo el año queremos invitarlos a elegir vino mexicano, que este fue uno de los lemas que estuvimos promoviendo durante este año. Y mira, cerramos también con una actividad en la Ibero. Hay amantes del vino, estudiantes, entusiastas por el vino, se dieron cita para escuchar lo que en el Consejo estamos haciendo, las actividades que estamos promoviendo durante este año, cómo es que el Consejo toma esa gran responsabilidad de promover, de trabajar con las autoridades para enaltecer esta industria. Qué gran esfuerzo hace año con año. Tú sabes que el ciclo productivo pues termina en octubre, pero durante todo el año estamos a expensas del tema climático, de las condiciones de comercio. Ahorita estamos justo viviendo toda este nuevo entorno económico de comercio, que la verdad es que a veces nos destantea un poco, pero pues mira, es un sector echado para adelante y que ha sabido sortear esos pues altibajos que la política internacional nos da. Así es, Elizabeth, has dicho bastante temas interesantes en donde me encantaría abordar muchísimos y hasta donde nos dé ahora sí que el tiempo, porque sabemos también que traemos de tu lado muchísimas actividades y no queremos atrasarte, pero concretamente que le ayudes, aunque nuestro programa está muy dedicado a las personas que están involucradas dentro del sector agroalimentario, pues siempre puede haber uno que otro perdidillo por ahí que cachemos nuevo. Y a ellos justo también es a quienes me gustaría en este momento que les vayamos clarificando, porque de pronto hablamos de vinos mexicanos. Y mucha gente, si vivimos en la zona centro de nuestro país, pues decimos Querétaro. Y otros, los que saben más, dicen el Valle de Guadalupe, ¿no? Quienes estén allá en Ensenada, Baja California, y tengan ese conocimiento. Pero nos acabas de dar un dato un poco más amplio, ¿no? 10 de los 17 estados que representan el Consejo Mexicano Vitivinícola. ¿Cuáles son estos 17 estados y cómo es que ha ido poco a poco también creciendo la producción en los diferentes estados de la República de vino, de nuestro vino? Sí, mira, pues prácticamente, y mencionas de manera muy acertada cuáles son las regiones que han ido destacando en cuanto a producción de vino. Pues a ver, Valle de Guadalupe y Baja California en general, hemos de resaltar la tarea
y la actividad que tuvo para rescatar la producción que teníamos en México. Cuando hablamos de vino, pues hablamos de más de 500 años que teníamos aquí y que México fue el primer país de Norteamérica que produce o que estuvo con la producción, que empezó con la producción de vino. Entonces, hablar de la historia, pues estamos hablando de Coahuila, estamos hablando de Baja California, estamos hablando de todos los estados del norte que ahorita tienen gran producción, Chihuahua, en Nuevo León. También estamos hablando de los países, de los estados de la región centro-occidente, un San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, fíjate que tenía buena producción de vino, pero creo que está ahorita un poco detenida, tuvo ahí unos temas. También que te gusta, o sea, ya te dije Michoacán, ¿verdad? Nayarit, Puebla, Tlaxcala, son estados que recientemente se han incorporado a esta producción. Campeche también estuvo con algunos proyectos, pero pues básicamente todos los estados del norte tienen producción vitivinícola y están ganando reconocimientos a nivel internacional. Chihuahua, Coahuila, y Baja California, Aguascalientes, que ya te había mencionado, la verdad es que están destacando mucho en su producción, en su participación internacional y reconocimiento de parte de los expertos a nivel mundial. Muy bien, esto es muy bueno porque nuestros vinos mexicanos son uno de los mejores, hablando en temas ahora sí que en la composición, en escribirlo, pero de pronto no solo con el vino, sino muchos otros productos sufren un poco del tema malinchista de hay que probar lo que viene de otros países. ¿Cómo le va nuestro vino, al vino mexicano, pues a nivel nacional, ¿verdad? ¿Cómo lo recibe el público y cuál es el reto a superar dentro de nuestro propio país? Mira, fíjate que los últimos datos que tenemos de parte de algunas casas consultoras o casas que nos dan esa información, pues el vino mexicano ha ido ganando terreno. Ahora tenemos prácticamente ya cerca del 38-39% del mercado de vinos a nivel nacional, por encima de vinos importados. Entonces, a ver, si nos vamos un poco a unos años atrás, 5, 6, no sé, 10 años atrás, pensábamos que los vinos de España, los vinos italianos eran los favoritos del consumidor. Hoy ya tenemos gran participación en el mercado, somos el número 1 en puntos de consumo, y eso nos habla del gran reconocimiento que tenemos por parte de los consumidores para buscar y elegir vino mexicano sobre otros. Nuestro gran reto, por supuesto, es que en cada punto de consumo esté el vino mexicano, que estemos promoviendo el vino de nuestros estados, de nuestros 17 estados, que podamos ahí apoyar a los productores de esos 17 estados, de estas regiones que estamos hablando ahorita. Fer, si me permites, a ver, si hacemos un recuento, pues estamos hablando de Aguascalientes, las dos Baja Californias, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco. A ver, es un estado que recién acaba de reconocer una ruta enoturística. Michoacán, que te decía que no se sabía que había producción, ya hay proyectos ahí interesantes. Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, que está ya consolidado en la región centro-occidente, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. Y bueno, ese es nuestro gran reto de buscar que los consumidores en su estado elijan por encima de todos los demás vinos el vino de México. Muy bien, Elizabeth, dame un segundo, vamos a ir a un corte comercial y regresamos para seguir platicando más acerca del vino. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más, con OMI 360 tienes la solución en tus manos. Solo añade 1 litro de agua, gira y listo.
Limpia pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de OMI 360. Limpia superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que OMI 360 haga el trabajo sucio. Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon o llama ahora al 5590-357600. 5590-357600. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon o llama ahora al 5590-357600. 5590-357600. OMI 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. El inicio de una empresa productiva comienza con Mecatec. Si creías que tu primer montacargas iba a ser de segunda mano o estás cansado de rentarlo, piénsalo nuevamente. Mecatec te ofrece su nueva línea de montacargas eléctricos. Conéctalos y recárgalos en la instalación de tu pequeña o mediana empresa. Pregunta por nuestros paquetes PYME Mecatec con un financiamiento desde 7,999 pesos al mes o de contado con un bono de 50,000 pesos de descuento y el mejor precio del mercado. En Mecatec hacemos crecer tu empresa con maquinaria especializada para la pequeña y mediana industria. Conoce nuestra amplia gama de montacargas eléctricos o pregunta también por nuestros modelos con motor a diésel y haz de tu empresa una empresa eficiente, una empresa Mecatec. Recuerda, con nuestros paquetes PYME Mecatec, tu primer montacargas puede ser nuevo. Mecatec, mecanización inteligente. Conoce los nuevos contenedores expandibles transportables de última generación Mecatec. 4 pasos en 4 minutos. Acomoda, engancha, levanta y arma. Construidos con una estructura de acero de 3.5 milímetros, cuentan con ventanas de aluminio y puertas ligeras. Mecatec te ofrece la solución más rentable, rápida y económica para la edificación instantánea de espacios útiles. Los contenedores expandibles transportables Mecatec son 100% resistentes al agua y a prueba de fuego. Utilízalos para centros de atención, almacenes, viviendas temporales o alojamientos para construcciones. Cuentan con un sistema de aislamiento térmico que permite la operatividad continua. Llama ahora al 55 41 69 1500 o visítanos en www.mecatec.tv y conoce los atractivos precios de contado y meses sin intereses. Armado fácil y seguro en minutos. Mecatec es innovación en contenedores expandibles transportables. Y estamos de vuelta ya en la última parte, en la recta final de Amanecer Campirano. Vámonos con nuestra invitada del Consejo Mexicano Vitivinícola para platicar acerca de lo que es el vino en nuestra nación y también de manera internacional y su producción. Y estamos de vuelta con Elizabeth Rojas Martínez, quien es directora general del Consejo Mexicano Vitivinícola. Hemos platicado con ella a lo largo del primer bloque de esta entrevista acerca de los retos que tiene el vino mexicano, de cómo se ha ido posicionando también, en cómo ha ido avanzando esta franja. Y hay algo muy importante que creo que ha ayudado y es a lo que le quiero preguntar también a Elizabeth. El enoturismo es algo que ha ido resaltando, ayudándose un poco para ir como mexicanos, como propios turistas también, pero también en el extranjero, por supuesto, ir reconociendo nuestras zonas y la importancia que tiene desde una producción de las uvas, de los diferentes tipos de uva para poder generar el vino. ¿Cómo han podido entrelazar desde el Consejo Mexicano Vitivinícola, Elizabeth, el tema del enoturismo con una adecuada producción o ir aumentando poco a poco el consumo? Mira, yo creo que el enoturismo juega un papel fundamental para el desarrollo de la vitivinicultura de México y hoy en día tenemos ya 8 rutas enoturísticas que nos ayudan para justo promover los buenos vinos que hace México. En esas 8 rutas pues tenemos Querétaro, que promueve los vinos, la producción de quesos, que ahí la verdad es que es algo muy importante porque justo Querétaro, que está dentro de una zona conurbada, pues recibe a más de 1 millón de visitantes al año y justo eso es lo que nos hace importante en la industria, en esta cadena productiva, porque
Querétaro y los otros estados están desarrollando el empleo en zonas rurales, en zonas donde en años anteriores no se tenía esa oportunidad de empleo. Hoy el enoturismo está apoyando a las vinícolas en el fortalecimiento de su negocio. La verdad es que nos cuentan que pues, prácticamente de un 50 a un 80% de las ventas de vino que generan anualmente se venden ahora sí ahí en sus vinícolas. Muy bien, eso ayuda muchísimo y la invitación a nuestro público siempre es evidentemente a que vayan a todas estas rutas del vino. Ya nos dijeron en qué estado se encuentran, lo cual ayuda muchísimo porque justo, ¿no? Pues ya cuando uno va al mero espacio, pues se antoja más de lo normal. Y obviamente a quienes por alguna razón no puedan hacerlo y tengan el poder y las ganas de probar un vino, pues que no lo dude más de una vez al público, que elijan vinos mexicanos. Ahora, Elizabeth, en el tema de la innovación y la sustentabilidad para ustedes como el Consejo Mexicano Vitivinícola, pero también para dentro del sector, es bastante importante porque la vida en la que actualmente nos desenvolvemos, cualquier sector, sobre todo sectores que tengan que ver con el tema productivo y o empresarial, pues estar innovando es día a día. ¿Cómo lo hacen ustedes como Consejo Mexicano apoyar a las casas productoras de vino, a las y los productores de las uvas para ir poco a poco, innovar, pero sin perder el tema que sé que desde el Consejo cuidan mucho, que es la sostenibilidad y la sustentabilidad? Sí, definitivamente, fíjate que el negocio del vino, por llamarlo así, por la viticultura, la vitivinicultura, es un negocio que a veces seguramente los productores se preguntan qué tan sostenible es el negocio, que creo que sí, todos están convencidos que es un negocio de largo plazo, que requiere continuamente innovación, que requiere inversión. Y hablando justo de este tema, pues mira, el Consejo Mexicano Vitivinícola trabaja de la mano con la industria para hacerle saber o hacerle llegar esos, ¿qué te diré? Proyectos que les van a apoyar, ese conocimiento que les va a apoyar, esos aliados estratégicos que les van a apoyar en desarrollar dentro de su proceso productivo la innovación, ¿no? Que la innovación viene desde el campo, de desarrollar mejoras en el manejo del cultivo, en la cosecha, en el proceso de pues ya producir como tal el vino, en la venta, en cómo generamos esa innovación para hacerle llegar al consumidor lo que estamos tratando de crear desde el campo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, hablando de temas de sostenibilidad, pues es una cadena productiva que, como ya te había mencionado previamente, está comprometida tan integrada que tiene la responsabilidad social en la generación de empleo hacia el campo. Estamos generando también algunos proyectos para el cuidado del recurso, suelo, agua, escasos, por supuesto, buscando también trabajar con el sector público para que nos apoyen en generar y eficientizar el uso de estos recursos productivos. Entonces, yo creo que el Consejo, el papel fundamental que tiene en este tema es cómo hacemos y cómo apoyamos a la industria a generar negocios sostenibles y sustentables. Muy bien, Elizabeth, nos quedan algunos minutitos todavía y me gustaría preguntarte en cuestión de cómo lo ha visto ahora sí el tema del campo con estos cambios de climas que tenemos en todo lo largo y ancho del país, porque al mencionarnos las diferentes regiones que tiene, pues sabemos que en unas partes ha habido una sequía tremenda que viene de de 2-3 años hacia atrás, donde la sequía se ha intensificado, y en unas partes del sur centro, pues nos ha llovido de manera intensa. ¿Cómo como consejo están tratando pues ahí de apoyar o mitigar un poco no solo con las casas productoras de vino, sino pues también evidentemente con toda su cadena productiva? En temas de cambio climático, sin duda, como mencionamos, la verdad es que
pues año con año la industria se ve afectada por los cambios climáticos. Como bien dices, unos años tenemos un exceso de lluvia y otros años tenemos una escasez tremenda que los últimos años justamente ha sido el lidiar con este tema de escasez de agua. Pero hay algo importante que tenemos que destacar, que la industria o que el sector vitivinícola como sector productor es un sector que ocupa menos agua. Entonces, yo creo que es una gran ventaja de esta industria en el uso del agua, que nos da esa oportunidad de hacer crecer la superficie plantada y por justamente la demanda de agua. Y otro de los factores que está ayudando muchísimo es el tener sistemas de riego automatizados, implementar IA en los sistemas de producción, que creo que eso nos hace proyectar la eficiencia en el uso de los recursos de agua, ver cómo viene la proyección de lluvia, y justo estamos trabajando en ello para apoyarle a la industria en la adquisición de nuevos esquemas de riego, en adquisición de inteligencia artificial para hacer esa proyección y uso de los recursos. Muy bien, son un sector que siempre va a la vanguardia y que por ello poco a poco y con un paso muy firme se han mantenido y sostenido en el sector y en el sector agroalimentario, siendo una de las industrias más crecientes dentro de este. Elizabeth, finalmente me gustaría que nos contaras algunas expectativas o la expectativa futuro de nuestro sector vitivinícola nacional y un mensaje que nos invite a que si hay que elegir, elijamos vino mexicano. Pues, ¿qué expectativas tiene este consejo? Mira, crecer en un 30% la superficie plantada, yo creo que en México tenemos gran mercado todavía. Estamos viendo cómo otros países están volteando a ver a México, contrario a lo que está pasando en el resto del mundo, que están disminuyendo la superficie plantada, están viendo una disminución en el consumo de vino por contenido alcohólico, que es una tendencia que se está viendo a nivel internacional. En México, contrario a eso, estamos viendo cómo está creciendo en algunas regiones, regiones como cerca de Nuevo León, estamos hablando de centro-occidente, cómo estamos creciendo en consumo de vino, y bueno, eso nos da una visión de crecimiento para la industria, que justamente los productores están buscando cómo crecer, cómo hacer llegar su vino o el vino mexicano a esos puntos de consumo. Todavía vemos que existe mucha posibilidad de crecimiento de vino mexicano en nuestro mercado. Y bueno, nuestro mensaje es, sobre todo, elige vino mexicano. Muy bien, le quiero agradecer a Elizabeth Rojas, directora general del Consejo Mexicano Vitivinícola, por habernos dado esta entrevista, así como a todo el equipo del Consejo Mexicano, porque ellos y ellas siempre están muy pendientes de ayudarnos a difundir este tipo de temas. Sigamos celebrando de aquí hasta que acabe el año y hasta que nos enlacemos con el otro, con vino mexicano. Muchas gracias, Elizabeth. Fer, muchísimas gracias por tu espacio y bueno, invitarlos a todos que sigan consumiendo vino mexicano. Muchas gracias, vamos al estudio. Muchísimas gracias a Elizabeth Rojas, quien nos apoyó. Ella es directora general del Consejo Mexicano Vitivinícola. Le mando un fuerte abrazo a ella y a todo su equipo por haber permitido que esta entrevista se llevara a cabo. Y nosotros hemos llegado al final de Amanecer Campirano. Nos vemos en nuestro próximo amanecer y quédese con Fer Tapia en Cáigase de la Cama.